Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos, todos los lunes a las 3 de la tarde, por MG Radio Misionera. Buenas tardes, familia de misioneros de Guadalupe. Gracias por acompañarnos en este primer programa de Misión Ser Santos en este año 2025. Que sea un año lleno de bendiciones, que Dios nos permita seguir avanzando en esta ruta que llevamos hacia la santidad. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que en este año nos podamos ver con frecuencia. Y bueno, pues ser santos es solamente buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y hacerlo con alegría en el día a día, sin nada extraordinario, sin nada fuera de lo común, solo en el día a día avanzar hacia Dios. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada, y me da mucho gusto que hoy nos acompaña nuestro querido amigo Anuar. Hola querida Rosy, ¿cómo estás? Un placer para mí iniciar el año contigo y pues es una buena señal de que vamos a tener un gran año con buenos programas de Misión Ser Santos y sobre todo pues buenas charlas para que sigamos, como tú dices, este camino a la santidad. Sí, que así sea. Gracias por acompañarnos, Anuar. Como saben, Anuar es parte de esta familia creativa de Comunicaciones MG, ¿no? Siempre con novedades, siempre buscando que nuestra gente, esta familia misionera, estemos en contacto a través, pues, justo de estas redes sociales, de tantas cosas como ustedes hacen, Anuar. Sí, es importante es así, el censar un poquito lo que hacemos, es importante nuestra labor también porque no solo informamos lo que pasa en el instituto, sino también buscamos, pues, seguir trabajando esta misión adyentes, ¿no? De, pues, ahí enseñar lo que hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Entonces, pues, la verdad es que tenemos un grupo muy, 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 muy importante que atrás de todo esto, pues, nos permiten a ustedes también llegar con toda la información de Misioneros de Guadalupe y sobre todo con programas que también nos enseñan como este. Así que ahí vamos. Ahí vamos. Y es interesante justo compartir, ¿sabes? Compartir con quienes hacen posible lo que hacen posible, ¿no? Especialmente con nuestros bienhechores, nuestros padrinos y madrinas, que de verdad es que me asombra ahora que tuve oportunidad de estar en casa en este fin de año. Fue muy padre, por ejemplo, ir a diferentes lugares, y pues salía el punto, ¿no? de la misión. Decían, es que soy bienhechora de Misioneros de Guadalupe, y tú dices, wow, y mira cómo Dios es generoso con nosotros, ¿no? Y justo ustedes, padrinos, madrinas, que hacen posible que Misioneros de Guadalupe cumpla con su tarea, que hacen posible lo que estamos haciendo todos nosotros. Qué bueno que lo sepan, ¿no? Y ustedes, Anuar, justo ustedes son parte importante en como este vínculo, ¿no? Entre el instituto y aquellos que nos ven, y otros más que quizás aún no son nuestros bienhechores, pero que están entusiasmados con la misión y que en un momento pueden ser familia MG. Sí, la familia MG, como dice, se compone de todos estos bienhechores, pero también de la familia que a lo mejor, o de la gente que nos ve y también se entera de quiénes somos, y poco a poco pues también se sentirán motivados para unirse a nosotros como bienhechores de Misioneros de Guadalupe. Pero bueno, la información y todo lo que hacemos es para todos. Sí, sin duda. No solo, pues bueno, Dios que es tan grande que nos permite continuar con esta labor y bueno, también compartirlo, ¿no? Ahora justo en la fiesta que celebramos ayer, la Epifanía de nuestro Señor, es pensar en esa estrella, ¿no? Cómo
cómo también anuncia, ¿no? A Jesús, el nacimiento de Jesús, y así hacerle un poquito a la estrella, ¿no? Seguir Exacto. anunciando a Jesús. Ser un poquito de esa luz para guiarlos a algo, o guiarnos todos, ¿no? Porque finalmente hay retroalimentación a algo bueno. Así es. Y bueno, pues como saben, estamos a sus órdenes en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, X, Instagram, en todos lados, ¿verdad? Hasta en X, que es la red tóxica por excelencia, es una red muy complicada, pero también ahí estamos compartiendo información. Instagram, en TikTok, ya saben, nuestros reels, nuestras publicaciones diarias. En Facebook, síganos por favor, y en YouTube suscríbase para que pueda tener de primera mano los contenidos que vayamos lanzando para ustedes. Ahí hay que su notificación de que ya llega el video, de que ya empezó Misión Ser Santos. Así es, buscando ser siempre misioneros de esperanza. Uh-huh. Así es. Pues bueno, vamos a iniciar nuestro programa justo pidiendo que haya paz en este mundo. Sabemos que las cosas están medio complicadas por muchos lados, y quién sino el príncipe de la paz que nos conceda ese don. ¿Nos ayudas? Por supuesto que sí. Hoy vamos a pedir, como dice Rosy, por la paz en todo el mundo. Nos ponemos en presencia del Señor. Señor Dios, en Cristo, unidos a todos nuestros hermanos que están sufriendo hoy la guerra y sintiéndonos cubiertos por el manto de nuestra Madre María, abrimos nuestras manos para acoger tu paz. Ten misericordia de los fallecidos en tantos ataques y de sus seres queridos, de los heridos y de todas las personas angustiadas por la violencia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, detén la guerra y las armas, danos tu paz, concédenos la humildad de reconocer nuestra pequeñez y la sabiduría de acoger tu amor y salvación, que pasa por la cruz y la expiación. Dispersa a los verdaderos enemigos que siembran la violencia, la mentira y el odio en los corazones, y envíanos tu Espíritu Santo, que despierta piedad, compasión y perdón, y nos hace capaces de unirnos como hermanos para tu gloria. Nos ponemos enteramente a tu disposición para que puedas hacer llegar la paz al mundo, también a través nuestro, y que podamos colaborar en la extensión de la justicia y del amor, y que podamos ayudarte a preparar la reconciliación y abrir el mundo a tus riquezas eternas. Amén. Que así sea. Pues nuestro personaje de hoy muy interesante. Una jovencita, una adolescente, campesina, analfabeta. Bueno, sí. Pues conforme a los estándares de su tiempo, realmente, ¿no? Pero siendo así, ella fue capaz de comandar un ejército, y uno de los ejércitos más poderosos de su época, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ella es nuestro personaje, pero antes de eso, vamos a recordar a algunos santos que festejamos en estos días, ¿no? Muy bien. Hoy, lunes 6, San Juan de Ribera. Obispo de Valencia, muy devoto de la Sagrada Eucaristía, educó a su pueblo en el amor y devoción al Santísimo Sacramento. Mira. Sí. Ya decimos, ¿no? Que la santidad pasa sí o sí por la Eucaristía. Exactamente. Muy bien. Sí, así es. Si Dios permite, el viernes vamos a recordar a San Guillermo de Bourges. O Burgués. Ajá, sí. Uh-huh. Obispo que, deseoso de soledad y meditación, se hizo monje en el monasterio cisterciense de Pontigny o Pintigny. Uh-huh. Más tarde fue abad en Chalice, y después elegido obispo de Bourges, no abandonando nunca la austeridad de la vida monástica y distinguiéndose por su amor a los clérigos, a los cautivos y a los más necesitados, ¿no? Cuando a veces el creer que desprenderse de lo material no te va a dar satisfacción, yo creo que a veces desprenderse de lo que tienes te otorga luz, ¿no? Sí, dice un canto que puede ir muy lejos el que a nada se ata. Y habla principalmente, pues, justo de la riqueza, ¿no? Ese voto de pobreza que a veces malentendemos, ¿no, Anuar? Pero que es justo eso, o sea, lo uso cuando lo tengo. Uh-huh. Pero si no lo tengo, no me ato, ¿no? Exactamente. Es como cuando nos cuestionamos de cómo era el mundo antes del internet, pues... Era. Y no era complicado, tan complicado como podría ser ahora, ¿no? Exactamente. En fin. Después, pues vamos a recordar el lunes 13 a San Hilario de Poitiers. Ajá, ese francés. Ajá. Nació en Poitiers, Francia, a comienzos del siglo IV, y en el seno de una familia pagana, pero su inquietud intelectual
lo llevó a estudiar filosofía y leer la Biblia. Se convirtió de adulto, casado y con una hija llamada Abra, y a partir de su conversión, Hilario se consagró a la defensa de la fe en divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios y Dios como el Padre, que lo engendró desde la eternidad. Fíjate que se discutía mucho en su tiempo, o sea, sí se entendía a Jesús como un gran profeta, pero se discutía si era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Esa Trinidad. Y él, y justo él dice verdadero Dios y verdadero hombre. Y la filiación divina, ¿no? El decir es hijo de Dios, ¿no? Exacto. O sea, no solo un profeta, sino el hijo de Dios encarnado, ¿no? Entonces, pues realmente valiente, una conversión impresionante la suya, y fue muy curioso porque su conversión llevó a la conversión de la familia, ¿no? Interesante. Sí. Viniendo de un paganismo. Sí, así es. Después el miércoles 15 recordamos a San Pablo Ermitaño. Uno de los denominados padres del desierto. Pablo se entregó a Dios, apartándose del mundo para vivir en una ermita donde se dedicó en soledad y silencio a la meditación y a la oración. Su estilo de vida fue fuente de inspiración para muchísimos otros cristianos, ermitaños también. Sí. Se crea este grupo, ¿no? O esta corriente, digamos, dentro de la iglesia, de apartarse a la soledad, de apartarse como de lo mundano, justo, pero no en un acto egoísta, sino justo para reflexionar sobre la palabra, y a través de esa soledad, de ese silencio, o en medio de esa soledad y silencio, seguir pidiendo por el resto del mundo, ¿no? También nos hace falta. Ay. El silencio, ¿verdad? Que sí, a veces le tenemos tanto miedo. Así es. Y no podemos dejar de recordar que, si Dios permite, el próximo domingo 12, habremos de celebrar el bautismo de Jesucristo. Y con eso terminamos una temporada bien bonita, la temporada navideña. Exactamente, y comienzan nuestros tiempos ordinarios. Sí, regresamos al tiempo ordinario. Un breve tiempo, pero sí, esta etapa que es muy bonita, sabiendo todo lo que existe, o todas las festividades que tenemos, ¿no? Hasta este 12 de este mes. Sí, 12 de enero, en que, bueno, recordamos, ¿no? El bautismo de nuestro Señor Jesús, que además es impresionante, ¿no? A mí algo que me gusta mucho de esa celebración es justo la presencia de la Trinidad, ¿no? Jesús que acude con el Bautista en esa manifestación suya de humildad, pero en la que se hace presente su dignidad divina, ¿no? Dios Padre que dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Y Dios Espíritu Santo que se presenta en esa forma, dice la Escritura, como de paloma, ¿no? Exacto. La Santísima Trinidad en pleno. Así es. Bueno, estuvo bueno. Pues bueno, hoy, retomando nuestro tema, habremos de hablar de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Exactamente. Y como habíamos dicho, campesina analfabeta, heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años, que en realidad fueron como 116 más o menos. Así es. Entonces, pues ahí está, heroína, y tiene seguidores y estatuas por todos lados. Bueno, en Francia. Sí, muy, muy reconocida, una de las patronas de Francia. Pero bueno, vamos a hablar de ella en cuanto regresemos de nuestro primer corte. Vamos a dar oportunidad a nuestro auditorio para que se pongan en contacto con nosotros. Mándenos sus mensajes, comuníquense con nosotros y déjenos saber cómo van empezando el año. En donde quieras, en tu celular, en tu tablet y hasta en tu compu, Misioneros de Guadalupe está en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, X o hasta en TikTok. Mándanos un mensaje, escribe tus intenciones o simplemente salúdanos. Somos radio. Somos Misioneros MG. El sonido agobiante del tránsito. El ritmo caótico de una ciudad que no descansa. El estrés que a diario nos oprime. Detente. Reflexiona. Dios está con nosotros, nos protege y no nos deja caer. El mundo retoma su color
cuando pensamos en la gran misericordia de nuestro Padre, la vida comienza a tener sentido, un propósito. Continúa tu camino en compañía de MG Radio Misionera. Encuentra en sus sonidos aquella señal que te lleve a Dios. MG Radio Misionera, donde todo brilla. Somos misioneros, somos radio, somos MG. MG Radio Misionera. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos, donde habremos de hablar de esta heroína francesa, Santa Juana de Arco, Jeanne d'Arc. Exactamente, conocida como la doncella de Orleans, como lo habías dicho. Nació el 6 de enero de 1412 en Domremy, Francia, ¿no? Sí, hija de una familia sencilla. Muy sencilla. Pero también devota, ¿no? Y decíamos, conforme a la usanza de la época, pues justo, o sea, no es que la educación de las mujeres fuera una prioridad, ¿no? Si la educación en general no lo era, porque los hijos eran más bien fuerza de trabajo y solo aquellos que tenían como que muchas posibilidades o que tenían una visión diferente, era quienes educaban a sus hijos. Y ni se diga de las mujeres, ¿no? De la mujer, porque se pensaba que al final de cuentas la mujer estaba destinada a irse de la casa, a irse con el esposo, ¿no? Y pues era una mala inversión. Sí, es de hecho algo que se hereda hasta actual, en nuestros tiempos actuales. Es decir, bueno, ¿cómo sobrevive una familia de bajos recursos? Pues con la prole, como se le decía, donde pues entre más mano de obra tengas, la familia es más capaz de subsistir. Y sí, como dices, bueno, la educación en aquella época era muy limitada, así que bueno, esta parte en la que lo que te enseñaban era tu propia experiencia, bueno, ya hablaremos si es analfabetismo tal vez en la cuestión más académica, ¿no? Pero la experiencia y lo que te enseña la familia, pues es de conocimiento increíble. Sí, claro, de una riqueza impresionante, ¿no? Y sobre todo si tienen estos valores religiosos, ¿no? Que supongo que era lo que le enseñaba. Así es. Bueno, pues ya decíamos, su familia era de origen campesino, de extracción campesina. Su papá, Jacques de Arco o d'Arc, e Isabel Romé, su mamá. Ambos, bueno, residentes de Domremy, una villa que estaba en Francia, bueno, en la parte francesa del Ducado de Bar. Recordemos que Europa no tenía la división política que tiene ahora, ¿no? Que es realmente reciente, ¿no? Sí. O sea, relativamente reciente, ¿no? Pero bueno, ella es originaria de Francia. Eran gente sencilla, aunque si bien tenían algunas tierritas, se dice que alrededor de unas 20 hectáreas de tierra. Exactamente. Lo que ya les daba cierta capacidad económica, ¿no? Y bueno, su papá complementaba también, no solo era campesino, sino que desempeñaba algún puesto público en la aldea donde vivían. Recaudando impuestos y dirigiendo la guardia local, vivían en una zona aislada del este de Francia que permaneció fiel a la corona francesa. Estos lugares que todavía conservaban ciertas tradiciones feudalistas, ¿no? Y que pues ayudaron a mantener pues las zonas más controladas, ¿no? Es decir, tenían como pequeños líderes en las poblaciones que ayudaban a este tipo de cosas, y el padre de Juana de Arco pues también hacía como que estas zonas, ¿no? Estas labores, ¿no? De recaudar impuestos y así. Así es. Eso era muy interesante. Y son habitantes de una zona. Recordemos que bueno, hemos dicho que Juana vive en la etapa final de la llamada Guerra de los 100 años, que si hemos de recordar se suscita por una disputa entre Francia e Inglaterra por el trono, ¿no? Por el trono francés. Sí, porque Inglaterra decía que Francia era parte de su territorio, ¿no? Entonces comienzan estas disputas de territorio donde durante estos 100 años pues se intentan ganar territorios, pero ambos tienen ejércitos muy buenos y persistentes, y entonces la guerra se prolonga, ¿no? Incluso pasan personajes, ¿no? Ahí está Juan Sin Miedo, bueno, personajes de la historia de
de Francia y de Inglaterra, que mueren, ¿no? Incluso mueren y la guerra sigue, continúa. Nacen otros y la guerra continúa, heredan la guerra, muchos incluso olvidan cómo inició todo. Y pues bueno, Juana de Arco nace en esta etapa en la que la disputa de los territorios incluso es ya casi una pérdida para Francia, ¿no? O sea, Francia está contra las cuerdas en este conflicto e Inglaterra pues está como a punto de dar la última estocada, ¿no? Pero el destino escribe historias interesantes. Surge este personaje, ¿no? Juana de Arco. Justo cuando Carlos VII era el delfín, el heredero al trono francés, y él era quien estaba disputando esta etapa de la Guerra de los 100 años, ¿no? Sin coronarse. Pero sí, o sea, él era el aspirante al trono, ¿no? El llamado delfín, ¿no? El heredero al trono. Y bueno, pues la guerra no es algo ajeno a la villa donde nace Juana, pues ya lo hemos dicho, nace en la etapa final pues de esta guerra, pero vamos, fue una constante en su vida, porque si bien era una villa pequeña en la que ellos vivían, se veía constantemente afectada por batallas dentro de esta guerra de los 100 años. Y estas incursiones militares marcan mucho la vida de la familia de Arco, ¿no? Pero también la piedad con la que fue educada Juana, ¿no? La conciencia católica, la conciencia de fe con la que fue educada Juana, que la lleva a vivir de muy pequeña, cuando tenía alrededor de 13 años. Exacto. O sea, su vida de oración marcada, la oración de la familia, lo que tú me digas. Pero justo en esta devoción de Juana, cuando tiene alrededor de 13 años, es que vive sus primeras visiones, ¿no? Visiones relacionadas con la situación que se vivía. Exactamente, se cuenta, o dice la historia, que cuando tenía 13 años, alrededor de 1425, se le apareció una figura que identificó como San Miguel Arcángel, rodeada por ángeles en el jardín de su padre. Tras la visión lloró mucho, porque quería que se la llevara con ellos, ¿no? Imagínate también la situación en la que vivían. A lo largo de su vida siguió teniendo visiones de San Miguel, así como de Santa Margarita Virgen y Santa Catalina de Alejandría. Y en 1428 un joven de su aldea alegó que ella había roto la promesa del matrimonio. El caso fue llevado ante un tribunal eclesiástico en la ciudad de Toul y fue denegado, ¿no? Sí. No significa que fuera rebelde como tal, pero pues siempre estuvo aliada de sus propias convicciones. Sí, exacto. Y esta parte del jovencito que decía que ella había roto una promesa de matrimonio, bueno, pues más adelante lo vamos a ver, ¿no? Es parte de todo. Vivió un juicio que, híjole, sería interesante analizarlo desde el punto de vista jurídico. O sea, todas las faltas en que caen, las injusticias que se cometen en ese juicio, ¿no? Y este joven fue parte de ese entretejido loco, digamos, ¿no? Por eso decía que, tal vez era analfabeta, pero en sus contestaciones o en lo que ella hacía en sus juicios, era elocuente, ¿no? Sí. Entonces, la elocuencia llevó, o se podría decir que también puso en jaque a las autoridades que la estaban juzgando. Sí, fue muy interesante. Bueno, es en este periodo que ella está viviendo las visiones que le indican que debe marcharse de su aldea para apoyar al ejército francés, al ejército de Carlos VII, ¿no? Y ella busca acercarse al príncipe heredero, cosa que, pues evidentemente no le fue fácil. Nada. Le es negada en más de 3 ocasiones, y en una de ellas, cuando finalmente se acepta, es muy curioso porque se narra que el príncipe Carlos VII acepta entrevistarse con ella, pero le tiende una trampa, ¿no? Y pone en su lugar a otra persona. Evidentemente, no se tenía con mucho los medios de comunicación a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Si de aquí está la foto de Carlos VII, ya lo identifico. Sí, exacto, nada de eso, ¿no? O sea, ella sabía que había un gobernante, que había un heredero, se conocía la situación, pero no era que conociera su foto, su imagen, ¿no? Entonces Carlos VII le pide a alguien, a uno de sus
vasallos, a uno de sus servidores, que finja ser él, ¿no? Y lo pone en el lugar adecuado, ¿no? Entonces se cuenta que llega Juana, lo ve a esta persona y pues ni caso le hace, ¿no? Y se va en medio de la multitud justo con Carlos VII y le dice a qué ha ido y le habla de estas visiones y de cómo había digamos, designio celestial de ayuda para Francia a través de ella. Y que incluso, bueno, el primer encuentro de Juana con Carlos tuvo lugar a finales de febrero o comienzos de marzo de 1429, cuando ella tenía 17 años solamente, ¿no? 17 Él tenía 26 y dijo que había venido a levantar el sitio sobre Orleans y conducirlo a Rouen para su coronación. Pero como dices tú, vivió toda esta parte en la que como que fue probada desde el principio, desde el primer momento, e incluso Carlos no sabía qué hacer, ¿no? Decía, bueno, ¿le hago caso o no le hago caso? Porque si le hago caso, me pueden fácilmente acusar de herejía, porque también estamos peleando, se podría decir, contra gente católica del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Se me van a acusar a mí. Si tengo suerte de mandarla y sucede lo que ella dijo, entonces me pueden acusar de herejía o no me pueden acusar de herejía. Entonces él también tenía sus dudas, pero ella, firme con su causa, lo logra. Bueno, le causó tal impresión que lo logró convencer de decirle, órale, va, vamos. Y esta fue una de las pruebas, ¿no? La que comentábamos, el hecho de no mostrarse abiertamente quién era el rey y que, el príncipe heredero. Exactamente. Y que ella, digamos, sin ningún conocimiento previo, se dirige franca y abiertamente a él, ¿no? Y le habla de este designio, ¿no? Ella también es muy curioso porque no quería como este protagonismo, ¿no? Ella lo que quería era que la visión que ella tenía, que quienes se manifestaban ante ella, San Miguel Arcángel, algunos santos y santas, que la llevaran con ella. Eso era lo que ella pedía, ¿no? Y sin embargo se manifiesta más de una vez que tenía una misión muy, muy concreta, librar a Francia del asedio inglés, ayudarles a ganar esta guerra, concluir yo creo que va por ahí, más que ayudar a ganar, era concluir una guerra, ¿no? Que no podía prolongar, o sea, llevaba más de 100 años en ese momento, ¿no? Es correcto, y sobre todo no ser un soldado más, ¿no? Sino ser más bien un símbolo a través de su fe y de de Dios, ¿no? Porque todos nuestros queridos escuchas y los que nos están viendo saben que un santo no mata, ¿no? Entonces ella nunca empuñó como tal algo para agredir a alguien, más bien ella fue el estandarte que siempre estuvo a la cabeza de todo esto, y eso fue lo que motivó al ejército francés, ¿no? Sí, como el liderazgo de esta mujer, exacto, ¿no? Y es bien curioso porque justo cuando finalmente se le concede el ser parte de este ejército, ella pide permiso, para vestir como hombre. Y aquí se abren muchas discusiones, pero de lo más aceptado es que ella pide ese permiso, pues incluso por la época que se vivía, ¿no? Y algo bien interesante, para salvaguardar su integridad. Eso, y que no se creyera que por ser una mujer quien lideraba era un ejército débil, ¿no? Sino o sea... sé que podemos analizarlo desde nuestra época, ¿no? Pero bueno, tenemos que verlo desde la época en la que vivió Juana de Arco. Incluso esta parte en la que ella se viste como hombre, tiene mucho que ver cuando es capturada, ¿no? Así es. Pero eso ya lo platicaremos adelante, pero sí entiendo esta discusión, ¿no? También como debate que se ha llevado a lo largo de mucho tiempo, que bueno, supongo que en la actualidad ya tenemos como que otra mentalidad de decir, claro que una mujer, incluso te hace si es líder de algo, si es líder de algún tipo de movimiento, pues no significa que sea débil, ¿no? Incluso se reivindica como algo sumamente fuerte,
¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, continuamos. Pero ella pide permiso justo para eso, para vestir como varón. Pide permiso también de equiparse con armadura, o sea, protegerse con una armadura como cualquier militar. Utilizar un caballo, una espada, pero esta espada más como símbolo de su liderazgo, y un estandarte, ¿no? Un estandarte que se habla ella misma diseñó y bordó, ¿no? Exactamente. Y que bueno, pues alentaba como era una manera de alentar justo al ejército que ella lideraba. Se le conceden todas estas peticiones, o sea, no así como que a la primera, ¿no? Sino que batalla y pasa por más pruebas. O sea, nada fácil. Nada sencillo. Pero acaba liderando al ejército francés. Acaba liderándolo y aparte motivándolo y haciéndolo fuerte en esta moral, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente, con todo lo que Juana de Arco hizo, crea en la cabeza de todos un símbolo poderoso, ¿no? Sí. Entonces, crea un símbolo, crea disrupción, porque es algo que no se había visto, crea esta parte de impacto y al mismo tiempo también temor, obviamente, de las autoridades, pero este impacto y este temor y algo novedoso, que era lo que probablemente le faltaba a la guerra o a este conflicto, uh-huh. Algo que fuera totalmente disruptivo para romper con todo lo que ya estaba establecido, dio la oportunidad a que ganaran esa batalla en Orleans. A que Francia finalmente ganara esa guerra, ¿no? Y es bien curioso porque a pesar de ser aceptada, a pesar de ser, digamos, respaldada por el rey, al principio la actividad de Juana era meramente decorativa, casi, ¿no? Entonces, por ejemplo, se reunían los comandantes como en consejo de guerra, digamos, y pues ahí estaba ella, pero digamos lo feo, ni quien le hiciera caso, ¿no? Uh-huh. Era una figura meramente... ornamental, sí, no quería decirlo, pero bueno, pues sí, meramente de adorno, ¿no? Sin embargo, ella poco a poco va levantando la voz y se va haciendo oír, y es muy curioso porque militares de rango, militares de carrera, empiezan a darse cuenta que lo que Juana decía no tenía nada de disparatado, que era algo muy sabio, muy pensado, o sea, con mucha razón. Y bueno, pues a la luz de la fe no podemos decir sino inspirado por Dios, ¿no? Sí, que finalmente, si llegamos de nuevo a la conclusión y sus motivaciones primarias, ¿no? Que es precisamente Dios en primer plano, pues ponerlo en un contexto donde en un conflicto pues no se hablaba como tal de un conflicto religioso, ¿no? Era un conflicto por territorios. Uh-huh. Entonces, cuando ya le ponen como este ingrediente, toma totalmente otro matiz y insisto, esta parte en la que rompe con todo lo que ya estaba ahí, ayuda a que el conflicto tenga otro giro, ¿no? Y pues bueno, ahí está su armadura, lo que dice aquí es muy importante, que lo voy a leer. Dice: Juana llegó a Orleans el 29 de abril de 1429 y fue tratada inicialmente como meramente una figura para subir la moral, alzando su estandarte en el campo de batalla. No se le dio ninguna orden formal y fue excluida de los consejos de guerra. Como dices, ¿no? Sin embargo, Juana se ganó rápidamente la fe de las tropas, quien creían que la podían llevar a la victoria. Con el tiempo, algunos de los comandantes empezaron a aceptar su consejo, y así la decisión de excluirla no impidió su presencia en la mayoría de los consejos y batallas. O sea, se fue ganando su lugar. Sí, sin duda alguna. Y mira, independientemente de finalmente ella gana este lugar. Y se tiene documentado que el ejército de Francia gana importantes batallas durante el tiempo muy breve en que Juana estuvo con ese ejército. Finalmente, en marzo de 1930, se pacta una tregua con Inglaterra, una tregua que dura poquito, una tregua que pues Inglaterra rompe, y Juana llega a Melun, de una ciudad de donde se habían expulsado tropas inglesas, ¿no? Su ejército va creciendo cuando se alían a este grupo otras tropas, y finalmente ganan una batalla más fuerte, más decisiva en contra
del ejército inglés. Sin embargo, el 23 de mayo de 1430 se forma una emboscada en su contra, ella cae en esa emboscada y bueno, es derribada de su caballo por un arquero y finalmente es hecha prisionera. Sí, y aquí comienza la otra etapa de Juana de Arco. Digo, está el símbolo como parte de las victorias, pero también lleva este debate de los ingleses, también católicos, a poner en tela de juicio lo que ella había hecho, ¿no? Los ingleses llevaron a Juana a la ciudad de Rouen, que era el centro de operaciones en Francia, donde los militares franceses intentaron rescatarla varias veces, todas ellas en vano. Allí fue juzgada por herejía y travestismo, que lo de la herejía, y algo que le gusta mucho a los abogados seguramente de esta parte, es que ella nunca cayó como en una contradicción de parte de la herejía, ¿no? O sea, es decir, si a ella le decían algo de la gracia de Dios, ella decía, pues si no la tengo, que Dios me la proporcione, y si la tengo, que la siga manteniendo por Dios mismo, ¿no? Entonces, no caía, entonces el argumento que le valió, lamentablemente, pues, su sentencia, se puede decir, fue el haberse hecho pasar por un hombre, ¿no? Sí. Finalmente el hilo se rompió por lo más delgado, ¿no? Exactamente. Y justo eso, o sea, no podían acusarla, no podía haber una acusación frontal, formal de herejía, porque la mujer era sabia, era inteligente y estaba asistida por Dios indiscutiblemente, ¿no? Entonces realmente no comete ninguna herejía, ¿no? Entonces, ¿por dónde se rompe? Por lo más delgado, por el hecho de haberse trasvestido, ¿no? O sea, al vestirse como hombre, ella da sus motivos para haberlo hecho de esta manera, pero reconoce pues que se vistió como hombre y es como lo más pesado de su acusación al final de cuentas. Exactamente, es como el argumento al que más le ponen peso, ¿no? Pero bueno, también el jurado era integrado mayormente por clérigos pro-ingleses, ¿no? Y el juicio fue supervisado por comandantes ingleses también, entonces tenía el ejército y bueno, los ingleses pagaron el juicio, incluyendo el pago a Cauchon y al representante del inquisidor de Francia. La corona inglesa pretendía que ese juicio fuera la forma de una extraña prisionera de guerra con la máxima vergüenza para sus enemigos. Esa frase es muy fuerte. El juicio tuvo muchas irregularidades, entre otras, Juana debería haber estado en manos de la iglesia durante el juicio y custodiada por mujeres, ¿no? En cambio, estaba encarcelada por los ingleses y custodiada por soldados ordinarios. Se sometió a Juana a largos interrogatorios, muchas torturas, sin asesoramiento legal, y hay pruebas de que las actas del juicio fueron falsificadas. Todo por agarrar ese pequeño hilo para no soltarlo. Sí, exacto. Al final de cuentas, un juicio plagado de irregularidades en el que se le termina condenándosele a morir en la hoguera, y es muy fuerte, ¿no? Porque se habla de que el verdugo que la llevó a la hoguera, al final declara que estaba, pues sí, atemorizado de haber quemado una santa. De haber quemado a una santa. Imagínate qué fuerte, ¿no? Y eso es real, existen, ahí están las actas documentadas. O sea, Juana de Arco es un personaje que existió. Histórico. ¿No? Fíjate que es muy curioso, porque cuando nos referimos a los santos de las primeras épocas, a veces se habla mucho, ¿no? De que pudieron haber sido figuras como figuras de aliento para la comunidad, ¿no? O haz de cuenta, un grupo de cristianos al que finalmente se le identifica como uno solo y se le da un nombre, y que sí, ciertamente mueren mártires y sufren esta parte de tortura, pero que te digo, a un grupo se le identifica con un nombre y así se hace santo, ¿no? En esos santos de las primeras épocas. Pero Juana de Arco es una santa cuya vida, incluso su proceso legal, digamos, están documentados. Sí, está totalmente documentado y nos hace ver también pues todas las decisiones que ella tomó, que ella hizo, que ella tiene, y su fe inquebrantable, ¿no? El 30 de mayo de 1431, Juana fue ejecutada a la edad de 19 años por la mañana, y por la mañana se le permitió recibir los sacramentos a pesar de haber sido excomulgada. Después fue llevada directamente a la plaza del pueblo, donde leyó públicamente su sentencia y de condena,
y fue entregada directamente a los ingleses, atada a una columna para ser ejecutada en la hoguera. Varios testigos presenciales afirman que, atada al pilar, pidió a algunos frailes asistentes que sostuvieran un crucifijo frente a ella, cosa que hicieron. ¿No? Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella besó y la colocó en su vestido junto a su pecho. Un crucifijo procesional fue traído, no sé, es un crucifijo procesional, supongo que uno que anda por todos lados. Lo abrazó antes de que le ataran las manos y fue mantenido ante sus ojos durante su ejecución. Y aquí viene lo que dices del verdugo, que temía por ser maldecido porque había quemado a una mujer santa. Pero, pues, finalmente todos hijos de su época, todos también con un conflicto bueno, fuerte, y bueno, en una Inglaterra también católica, que después pues rompería lazos con la iglesia. Así es. Al final del día, del ¿no? día. Así es. Y bueno, pues así es como muere esta santa, Juana de Arco, ¿no? Y es muy interesante decirlo, pero justo parte de estas actas del proceso se tienen como base para que en 1920 el Papa Benedicto XV la canonice. La canonice después de que, bueno, se hizo un juicio de anulación. Sí, también. por supuesto, eso es bien importante. Se hace un juicio de anulación en contra de la acusación de herejía y de transvestismo. Exactamente. Y eso fue en la Catedral de Notre Dame, cuando la madre de Juana presentó públicamente la petición formal para la rehabilitación de su hija, ¿no? Entonces, pues se queda como mártir y decretó que se erigiera una cruz en el lugar donde Juana fue ejecutada, y hasta la fecha incluso ahí está la placa. Hay una placa y está donde fue ejecutada la cruz y una estatua hermosa, por cierto, de Juana de Arco. Una muy famosa, ¿no? Así es. ¿Cómo ven, padrinos, familia Misioneros de Guadalupe? Interesante la vida de Juana de Arco, ¿no? Pues vamos a nuestro segundo corte, vamos a dar espacio para que se pongan en contacto con nosotros y nos sigan acompañando en este primer programa del año de Misión Ser Santos. La radio es un medio de comunicación muy valioso para nuestra comunidad. Aún hoy sobrevive a la sobreoferta actual de contenido. La radio conecta, informa, escucha y se transforma. El tiempo sucede y las ondas sonoras viajan, recorren eternamente el espacio a manera de un manto, cubriendo con su divinidad nuestra alma, comunicando a todo el universo que estamos aquí. Misioneros de Guadalupe. Con Dios por el universo. Somos radio. Somos Misioneros MG. Descarga la app MG Online totalmente gratis y actualízate. Disfruta de todo el contenido misionero que tenemos para ti. MGTV, podcast, revista Almas, noticias, MG Radio Misionera y muchas cosas más. Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte.
Familia Misioneros de Guadalupe, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Y bueno, pues queremos saludar a Milagros Delgado Marín, que nos está siguiendo. Igual María Elena González, que dice que el programa de hoy es muy interesante. Muchas gracias. Nos acompaña por ahí parte de la familia MG, Juanito Mérida, está Daniela García Bielma, está Cintia, está Susi, de aquí de la familia del Centro de Contacto. Muchas gracias. Y hay una pregunta muy interesante de parte de Isaac Jiménez. Él nos dice, ¿la Iglesia Católica emitió algún documento o perdón por las situaciones injustas de la Inquisición en la Edad Media? Uh-huh. Y la respuesta es sí. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su momento, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, no tengo en la memoria el documento o la fecha exacta, pero él pide perdón por los errores que cometió la Inquisición y por las heridas que causó. Él así lo manifiesta. Incluso recuerdo que se vistió de luto. Sí, de hecho hubo esa manifestación con respecto al perdón de los, esta manera en la que algunos juicios, porque también hay una cosa que sucede y que, bueno, siendo yo una persona a veces tan crítica del sistema, también reconozco, y es que se magnifican a veces las cosas, porque también nos encanta esta parte de la polémica, ¿no? Y la demagogia de las ideas, en donde pues nos damos cuenta que, bueno, sí existieron muchos juicios, sí hubo a veces mucha parte, sobre todo en esta parte norteamericana, pero ya más hacia acá, donde, bueno, sí hubo juicios, tal vez algunos injustos, otros no, pero no todos derivaban en estas torturas o muertes, ¿no? Incluso había más penitencias como las que tenemos ahorita de, bueno, ora, bueno, ve a tu casa, bueno, ve a misa, bueno, arrepiéntete, y esto más que, digo, sí es una herida muy grave la que puedes tener de decir, bueno, ¿cómo calificas a una mujer como bruja o algo así? Hereje, ¿no? Hereje, ¿no? ¿Qué era más el calificar como hereje? No tanto como, no era bruja, era hereje. Hereje, exactamente. Ajá, que es el término. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso es bien interesante que lo sepamos. No es decir que la Iglesia no cometió errores, pero ciertamente se han magnificado los errores cometidos por la Inquisición. Nos fueron, y tristemente fueron, ¿no? No, pero y en muchas cosas, o sea, es decir, la historia se cuenta dependiendo del punto de vista del que quieras tomar, ¿no? Porque también se habla sobre los terribles acontecimientos del Holocausto, pero no se habla de las torturas estalinistas o de las torturas rusas, japonesas, ¿no? Entonces, como que le ponemos el foco en algo que es sumamente grave y en algo que, no sé por qué, digo, yo he aprendido algo mucho al estando aquí en Misioneros de Guadalupe, donde parece ser que a veces lo negativo se intenta señalar como con más ímpetu, ¿no? Así de, ustedes son iglesia, por lo tanto engañan o tienen cosas que no están bien hechas o son hipócritas, ¿no? Incluso llegan a manejar esas cosas. Y yo creo que buscar el error para magnificarlo es perder el tiempo, es un ocio, es un ocio inservible, porque finalmente la fe es inamovible, ¿no? Claro. Finalmente, si crees tener la razón por tu punto de vista, pues también es soberbia, no sé, es algo muy extraño, es muy algo que he aprendido, que dices, cuando ves los comentarios del 12 de diciembre en Facebook, en cualquier publicación de cualquier medio, donde la gente se lanza con todo contra todos y dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Dónde está el verdadero sentimiento y el motivo donde dices, bueno, aquí hay gente que se une por fe y no por una mala, para algo que quieran hacer mal, ¿no? Claro. Ni demostrar, sino por algo que tienen fe y algo que les ayuda. Y esa es la onda en la que yo creo que magnificar y sacar de contexto lo que fue la Edad Media. La Edad Media se vivió en diferentes lados, en muchas cosas, ¿no? En Asia se vivió diferente, el conocimiento de las matemáticas, en toda la España, porque a veces vemos la Edad Media nada más en la parte europea, española, pero no todo lo que, el conocimiento que se manejó también cuando llegó de este lado a América. Es que hay mucho. Sí. La historia es muy compleja y tiene sus luces y sus sombras, y tenemos que aprender a verla
todo el cuadro y la gama de colores. Sí, claro. Existe, ¿no? De manera objetiva e integral, ¿no? Buscar ser objetivo sobre todo. Entonces, bueno, pues sí, así está. Y respondiéndole a Isaac, sí Perdón, hubo Isaac, una disculpa. Sí hubo una disculpa. Sería interesante retomar las palabras de su santidad Juan Pablo en ese sentido, ¿no? Pues bueno, así fue. Pues vamos terminando. ¿Qué podemos aprender de Juana de Arco? Hay una frase que me gusta mucho de ella que dice que los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Sí, exactamente. Al final, como decíamos, el conflicto no era religioso, era sobre territorios. Y la iglesia reivindicó esta parte de Juana de Arco, donde a lo mejor pues no tuvo esta justicia, como a lo mejor, y regresando a este tema, bueno, pues yo creo que sí la hay, ¿no? Finalmente su mamá luchó y vio la redención del nombre de su hija en todo lo alto, y al final Dios da la victoria. Sí, Dios da la victoria y la dará siempre a quien esté en justicia, ¿no? Sí. Finalmente. Así. Doloroso camino, pero sí. Sí, podemos aprender su valentía, su determinación, ¿no? O sea, el hecho de haber batallado tanto para llegar donde el príncipe heredero, ¿no? Donde Carlos VII, ¿no? Podemos aprender acerca de su liderazgo y determinación, de su fe, de su espiritualidad. De no me rindo ante lo que creo. Y de una palabra que hemos tenido o que hemos hecho de moda de alguna manera, la resiliencia, ¿no? Está en su ejemplo de saber ganarse su lugar. Sí, así está es. la parte de la resiliencia, también en la parte de su juicio, donde dice, bueno, no puedo ceder ante el temor y ante lo más fuerte que se venga, que es la muerte. Siguió en pie. Y yo creo que también esta parte en la que como mujer en una época sumamente complicada, pues también lleva esta parte de poder, ¿no? Entonces eso también a mí me agrada mucho. Así es. Pues ella fue Juana de Arco, ella es Juana de Arco, y pues como siempre, ¿no? El programa de verdad es que podríamos estar horas hablando de nuestros personajes, pero también queremos hacerles una invitación para que se documenten. Páginas, si se me permite, como Aleteia, como Así Prensa, Vatican News, fuentes que nos pueden ayudar a conocer más acerca de ellos, ¿no? Y de todo lo que se puedan informar, finalmente hay muchas visiones, también está la película de Juana de Arco que pueden ver, que es fantástica. Muy buena. Y donde pueden todos podemos encontrar y generar criterio con lo que tenemos, ¿no? Incluso hay gente que se ha dedicado a estudiar la vida de Juana de Arco, y hay videoblogs completos enteros en YouTube donde explican su vida, o donde interpretan lo que ella hizo, ¿no? Así que generen criterio, busquen muchas fuentes y pues conozcan a estos santos. Así es, que no le digan, que no le cuenten. Exactamente. Así es. Pues vamos terminando nuestro programa, vamos a hacerlo como siempre con una oración, y bueno, pues esta vez evidentemente una oración a Santa Juana de Arco. ¿Nos ayudas? Por supuesto que sí. Oración a Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, ante tus enemigos, ante el hostigamiento, el ridículo y la duda, te mantuviste firme en la fe. Incluso abandonada, sola y sin amigos, te mantuviste firme en la fe. Aun cuando encaraste la muerte, te mantuviste firme en la fe. Te ruego que yo sea tan perseverante en la fe como tú, Santa Doncella. Te ruego que me acompañes en mis propias batallas. Ayúdame a mantenerme firme en la fe. Amén. Pues que así sea, que Santa Juana de Arco, una nueva intercesora para quienes no la conocían, pues nos ayude justo a eso, a mantenernos firmes en la fe. Pues un abrazo, saludos para quienes nos han seguido en este programa, para quienes lo verán más adelante. Gracias, Anuar. Un placer, a mí me encanta platicar, siempre latinas a los santos de los que me gusta ver. Pues que así sea. Y pues si Dios permite, nos vemos pronto en otro programa de Misión Ser Santos. Lupita Castro, muchos saludos, abrazos y bendiciones también para ti, que eres parte de la familia MG. Para Güerita García, que nos sigue desde el Estado de México, un saludo con mucho, mucho cariño. Y pues ojalá nos sigamos viendo en este programa Misión Ser Santos, y sigan al pendiente de lo que hacemos sus ahijados, los misioneros de Guadalupe, a través de nuestras redes sociales. Un abrazo. Nuestros
los mejores deseos para este año que vamos empezando. Feliz año nuevo para todos. Tenemos muchos proyectos por delante y quédense apegados a las redes sociales de Misioneros de Guadalupe porque se vienen cosas muy interesantes este 2025. Así Muchas gracias, es, Rocío. ya habrá sorpresas y bueno, vamos a vivirlas juntos. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto si Dios permite. Hasta pronto.